¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta en este Observatorio Cultural, y el tema que nos reúne el día de hoy es África, que es el segundo continente más grande y más poblado del planeta, solo después de Asia, y esto con la intención de entender el conocimiento sobre este territorio y acercarlo tanto a estudiantes, a académicos y bueno, a la sociedad en general, y reconociendo precisamente esta importancia y reconociendo a África como un territorio importante. La UNAM ha hecho distintas actividades en colaboración con el grupo de embajadores de este continente, así como actividades académicas y culturales. Ha llevado a cabo la firma de acuerdos. Recientemente se lleva a cabo la cátedra Nelson Mandela de Cine y Teatro, y también hace unos meses, en el mes de mayo, fue creado el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, que organiza el Día de África en la UNAM. Y precisamente algunos de los participantes a este encuentro, más bien todos los participantes en este encuentro, están aquí con nosotros el día de hoy en este Observatorio Cultural, y me da muchísimo gusto saludarlos y me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí para hablar de ese continente llamado negro. En primer término, saludo a la doctora Alicia Girón. Ella es coordinadora de este Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Alicia, muchísimas gracias. Pues es un gusto estar aquí, celebrando el Día de África. Exactamente, se trata de celebrar. También nos acompaña el embajador Ahmed Mulay Ali Hamadi. Él es embajador de la República Árabe de Saharaui Demócrata. Bienvenido. Pues muchas gracias por abrirnos esta puerta para traer África a México. Todo lo contrario, es importantísimo abrir esta puerta para entonces conocer lo que sucede más allá de nuestras fronteras, y qué mejor desde esta experiencia personal. También nos acompaña, quien hemos visto muchas veces aquí en las pantallas de TV UNAM, el maestro Eric Cámara. Él es coordinador de exposiciones en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Muchísimas gracias, maestro. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es una gran oportunidad de celebrar y estrechar lazos que pues desde tiempos remotos África y América han mantenido y que se han diluido poco a poco por el olvido. Pues para no llegar a ese olvido, tenemos estos próximos minutos para intentar abarcar, aunque resulte imposible, estos datos, estos hechos importantes que no solamente nos hablan de la riqueza de África, sino que recalcan y reafirman esta relación con México en general y con la UNAM en particular. Y precisamente hablando de esta relación directa, pues se organiza el Día de África. Alicia, ¿cuáles son las intenciones, los objetivos, la importancia de llevar a cabo una actividad como esta? Bueno, definitivamente África, como lo has dicho, es el segundo continente a nivel mundial. Tiene una población de 1.2 mil millones de habitantes, por abajo de Asia, y por eso es la importancia de la creación del decreto del 2 de mayo, donde se crea el Programa Universitario de Estudios de Asia y África. En algún momento fuimos Seminario Universitario de Estudios sobre Asia, y a partir de la gestión del doctor Graue y del coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, se decidió esta ampliación al programa. ¿Y por qué es tan importante África en estos momentos? Porque tenemos una relación cultural muy fuerte desde antes de la conquista, y sobre todo a partir de que hubo una relación muy estrecha, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino también cultural. O sea, México y América Latina, países como Brasil, pero también países como Argentina, países como Centroamérica, pues tenemos una herencia cultural africana muy fuerte, y lamentablemente no ha sido cada vez más visible. Creo que en este momento es muy importante regresar a nuestros orígenes, y también es muy importante mencionar la importancia que tiene África en este momento a nivel mundial. Y hablando un poco como economista, usando un poco las cifras, pues resulta que la relación de China y de la India en África es muy importante. En India es una relación también muy trascendental, porque precisamente Gandhi, quien hace la independencia de India, sale de Sudáfrica. Pero las inversiones que está teniendo China y la India en África han superado las inversiones de Estados Unidos, de Francia y de Alemania. Y más allá de eso, es un continente que está creciendo a tasas con tasas de crecimiento por arriba incluso de las que tenemos en América Latina. Entonces,
Y la otra que, un poco ya para terminar este breviario de cifras, Esta introducción. Esta pequeñita introducción a lo que es el continente africano, pues es el principal exportador de commodities. Tiene una riqueza enorme en oro, en petróleo, en níquel, en aluminio. Además, hay una revolución muy fuerte del papel de la mujer en África. Es un continente que aceleradamente se está moviendo, por ejemplo, en la inclusión digital y financiera, que es uno de los ejes de los documentos del empoderamiento económico de las mujeres de Naciones Unidas. Entonces, hay toda una gran transformación donde las mujeres están teniendo una vida muy activa. Entonces, claro, África, bueno, es muy interesante incluso conocer cómo estos países se los repartieron los imperios de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando observamos el mapa de cómo son las líneas casi horizontales, es que se las repartieron con regla. Es claro, increíble. Y pensando en esta repartición geográfica, claro, nos hace pensar en esta riqueza cultural, histórica, de raíces de la que vamos a ir y esto nada más lo termino porque nosotros, a través del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, estamos en estos momentos dando un curso sobre África, y es ahí donde estamos explicando esto, y en un futuro vamos a tener un diplomado de estudios africanos. Para allá iba justamente, porque hablando de toda esta riqueza y de todas estas Áfricas múltiples, son 55 países los que integran este rico y vasto continente. Embajador, me gustaría que me hablara más que de las particularidades, de lo que significa ese objeto de estudio llamado África. Gracias. Primeramente, África hay que meterse en la mente de que es el continente del futuro. No solamente tiene lo que acaba de decir la doctora de minerales, tiene el cobalto, que es algo, tiene uranio, tiene extraordinarias riquezas, y lo que es los recursos humanos, los africanas y africanos se están desarrollando eso. Claro, también uno preguntaría por la parte legislativa. Creo que el traspaso de la Unión de Estados Africanos a la Unidad Africana, cuando se revisaron todos sus estatutos y se revisaron todas las leyes, dieron a la África y la Unidad Africana como una institución un empuje extraordinario a nivel internacional. Acaba de haber ahora un Congreso Internacional entre la Unidad Africana y Japón. Se está preparando ahora, para el próximo, creo, febrero, otro gran congreso para la Unidad Africana con Europa. Todo el mundo está corriendo a buscar sus lugares. Claro, esto hay que verlo desde hacia atrás, como dijo, cuando se repartió África, y la repartieron con reglas y cartabón, sin respetar sus imperios, porque había imperios más antiguos que los imperios europeos. Sin respetar sus tribus, sus culturas, dejaron una situación muy peligrosa. Pero yo creo que los dirigentes, los sabios africanos, supieron avanzar, porque el primer punto de los estatutos de la Unión Africana es el respeto a las fronteras trazadas por el colonialismo, porque como se tocan esas fronteras, llegaremos a una guerra civil en África. Y entonces, si usted lo vea desde el punto de vista de personas, no solamente hay negros, como usted dijo, hay blancos, hay blancos, hay negros, hay mestizos, hay rubios. África es toda una sociedad multicultural. Si vamos a la cultura, pues hay la cultura indígena nuestra, nuestros dialectos, nuestra historia, pero también el colonialismo trajo culturas. Entonces se hablan todas las lenguas. Por ejemplo, la República Árabe Saharaui Democrática somos un país africano, árabe, pero de lengua hispana. El único que habla español. Sí, entonces hablamos, en nuestras escuelas se estudia el árabe y el español. Y ahí está el francés, está el inglés, está, en fin, creo que hay muchas particularidades, pero eso no quita de que hay que ver a África como un continente que está avanzando gracias al desarrollo de la Unidad Africana
y ya tenemos un parlamento panafricano, cosa que no existía. Ahora hay un parlamento panafricano que rige a toda África, como el Parlamento Europeo, y que está intentando empujar más democracia, más, incluso ya hay un pasaporte africano, aunque ahora solamente se entregó a los presidentes, pero claro, esperamos... pero va dando unidad y visibilidad hacia el esperamos exterior. que pronto baja hacia nosotros, los ciudadanos. Hay mucho que trabajar. Entonces, es algo extra, y creo que el Día de África fue un día muy importante, y hay que agradecerle a la UNAM que haya pensado en hacerlo así, con esas conferencias extraordinarias. Y es imposible no pensarlo así. Algunos de los temas, hablando de esta diversificación de culturas, de riquezas, de razas, se hablan alrededor o poco más de 1000 dialectos en todo ese continente, que es una cosa extraordinaria por lo que significa la musicalidad y lo que la lengua significa para cada uno de los grupos y de las poblaciones que están ahí. Maestro Eri Cámara, algunos de los temas que fueron abordados durante este Día de África fueron gastronomía, narrativas, arte y cultura. ¿Por qué es importante? Háblenos de esta multidisciplina, la multidisciplina que existe en este coloquio y particularmente en este Día de África. Pues mire, primero gracias por la invitación. Creo que es muy importante celebrar ese Día de África porque abre una ventana para revisar los lazos y también la realidad actual y perspectivas de relaciones que se pueden dar. Creo que es muy importante redimensionar el África que promovió Europa, que es el África que más se conoce, del África de los africanos. Hoy día la gente visita África y desmiente los libros occidentales, porque lo que dicen no fue dicho con un lenguaje entendido, y si no entiendes el lenguaje del otro, no puedes transcribir su cultura, ni su arte. Quiero decir de que la pantalla de África que promovió Occidente no es África. Hay otra África, y es la que hay que conocer para poder entender las relaciones humanas que se dan en ese continente, la diversidad cultural y creativa que se da en ese continente y cómo ese continente se relaciona con los demás. África es la cuna del mundo. Todos somos africanos bajo la piel, porque de ahí salió el hombre y emigró en todos los continentes, cambiando de color. Es también un lugar donde las potencias occidentales se dividieron, hicieron el reparto, pero siguen haciéndolo, a veces con complicidad de dirigentes africanos. Es momento de hacer una pausa, maestro, y tenemos mucho que platicar. Qué bueno que estamos en esta misma sintonía, porque pareciera complicado ponerse de acuerdo en temas como este, pero lo que sí estamos de acuerdo es que África es un lugar al que hay que darle un lugar justo, el lugar que merece, partiendo justamente de una unidad, pero entendiendo todas esas diferencias. Es momento de hacer una pausa. Seguimos aquí conversando en este Observatorio Cultural sobre el Día de África en la UNAM. No se vaya, volvemos aquí a Observatorio. Seguimos conversando en este Observatorio Cultural sobre el Día de África en la UNAM. Antes de la pausa, el maestro Eri Cámara nos hablaba de esa mirada hacia atrás, de esa mirada hacia la historia que resulta indispensable, pero también resulta indispensable entender, como ya nos lo mencionaban también, a África hoy, a partir de las oportunidades también, de los proyectos que se tiene que hacer. Pero maestro Eri Cámara, ¿por qué no nos ayuda a entender cuál es este vínculo directo a partir o dejando al lado la mitificación que se tiene de ese continente que no existe o no existe al menos tal y como lo conocemos o lo imaginamos? De acuerdo. Es que la modernidad del siglo XX construyó una idea de África y es la idea que hemos visto en museos, que hemos visto en películas como Tarzán, que hemos visto en la ficción en general. Esa ficción creó un exotismo y estereotipos que se repartieron en el mundo. Entonces, el africano es el buen salvaje, es el negro, es el que puede dar la risa como Memín Pingüín y muchos otros estereotipos que tenemos y podemos ver aquí mismo en México. Tan es así que la población afromexicana fue apenas censada el año pasado, después de haber estado aquí desde el siglo XVI.
Y es una población casi invisible porque culturalmente, si ellos no se presentan como etnia indígena, no se les da absolutamente nada en los estados de Guerrero como de Oaxaca. Y cuando paseamos en Oaxaca, encontramos nombres africanos. Cuando vamos a Veracruz, Mandinga, yo soy mandingo, es mi cultura. Y cuando escucho el son jarocho, escucho la cora, cómo influyó a los arrieros que en el siglo XVIII, en el XVII, llevaban el ganado. Gonzalo Aguirre Beltrán estudió mucho la población negra de México y dijo de dónde vinieron. Y ha habido esfuerzos para establecer esos contactos, para estudiar cómo se influyó en América. Por ejemplo, de Mauritania vinieron parte de los almorávides que conquistaron España y trajeron la cultura almorávide aquí. Y si vemos los patios de Aguascalientes, si vemos la arquitectura, vemos la influencia mudéjar allí. Y es una influencia que viene de África. En algunos murales egipcios se ve el intercambio de cómo los precolombinos dan el maíz a los africanos. Y esto es una historia que no se enseña, ni se estudia. Claro. Entonces uno dice, momento, cuando un senegalés toma una lancha o una balsa y lo pone en la corriente marítima que está en Las Palmas, esa corriente la trae directamente hacia América. Patellán lo hizo, el antropólogo doctor Santiago Genovés del Instituto de Investigaciones Antropológicas también lo hizo, para demostrar de que antes de que Colón llegara, se encontró con africanos guineanos que le entregaron un mapa y gracias a este mapa descubrió América y lo confundió con las Indias. Pues, es decir, hay mucho material que muestra la relación de nuestro continente con América. Hay mucho que estudiar y entender sobre estas relaciones y bueno, viviendo en este mundo globalizado. Adelante, es que hay que entender una cosa. El colonialismo como algo concreto, decimos que terminó, pero el colonialismo como algo mental todavía en las cabezas y en la sociedad colectiva europea y occidente no terminó. Exactamente. Si buscan métodos para poder aplacar la cultura africana, tanto del norte como el sur, como el centro de África, también la cultura latinoamericana, ¿por qué no decirlo? Aplacar el desarrollo que se está viendo y intentar robar todos los cerebros africanos o latinos hacia ellos para poder mantener ese método de opresión de una manera indirecta a toda África. Pero además es una herencia, que tenemos no solo de la época colonial, sino de la Ilustración. Es decir, si la universalidad, cuando decimos esto es universal, tiene que ser desde distintos enfoques, no puede ser unilateral occidental. ¿Me explico? A mí me gustaría un poco, perdón por la interrupción, pero yo creo que lo importante del Día de África y lo importante del Programa Universitario de Estudios de Asia y África es poderle darle la vuelta a la tuerca, como dicen. ¿Por qué? Porque toda la historia que tenemos y todas nuestras identidades que hemos absorbido a lo largo de incluso de la cultura occidental es lo que Europa vio y lo que Europa diseñó. Y es el mundo de la conquista y de la colonización. Y estamos en un momento excelente y creo que el siglo XXI, y no solamente por razones económicas, porque quienes están creciendo ahora son los países africanos y los países asiáticos, y es el momento de ver lo nuestro y nuestras identidades desde nuestras propias vidas y desde esa riqueza cultural que viene desde el momento en que, o sea, cuando llegaron los españoles que creyeron que iban a las Indias, pues resulta que llegaron a América y ya había africanos aquí. Exactamente. Y entonces, por eso es que culturalmente existe esa
diferenciación entre negros y blancos y la semilla del racismo que ahora cunde y se sigue fortaleciendo a través de un país totalmente imperial que está ya desvaneciéndose, que se está muriendo y que una de sus fuerzas del poder es precisamente implantar, más bien fortalecer un racismo que ya de alguna manera democráticamente no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Es que si vemos, teniendo como base la ignorancia, básicamente. Sí. Es que si vemos los mejores deportistas franceses, ¿quién son? En el fútbol. Los mejores cantantes, etcétera. Es decir, lo que pasa es que el Occidente todavía no quiere rendirse, no quiere darse cuenta que el camino de la cultura, de la interculturalidad, del conocer la verdad histórica de cada continente, de cada país, y llevaría a un desarrollo universal mucho mejor. Mire, se lo puedo ejemplificar de esta manera. Todas las músicas del mundo tienen nombre propio, ¿es verdad o no? Sí. Occidente, con dificultad de pronunciar ese nombre propio, los llama world music y se excluye de esto como si fuera la suya de otro planeta. A ver, dígame, ¿la música occidental no es world music? Sí, Beethoven no es world music, Mozart no es world music. Entonces, ¿por qué los demás se categorizan world music y la música europea, la música norteamericana, no? Ese es un punto de parte y se trata un poquito de reconocer, porque si no conocemos, si no conocemos no podemos querer y no podemos entender lo que está ocurriendo. Entonces, la diversidad actividades, creativa, reconocer la diversidad en todos los sentidos. Y el respeto a la diversidad, porque hay un proverbio que dice, el hombre es el remedio del hombre. Y nosotros lo aplicamos siempre. El Occidente no sabe eso. El hombre es el remedio del hombre. Los Dogon dicen, el mundo es como una telaraña de la que no puedes mover una fibra sin que se cimbre el todo. Y en este caso, empezando por esta fibra más pequeña, la universidad obviamente pone su granito de arena para poner sobre la mesa estos temas importantísimos. El día fue muy importante. Yo creo que el tocar la gastronomía, la cultura, o sea, abrir los ojos de los mexicanos hacia África. No es África que ellos ven, como dijo mi compañero y hermano, de que somos negros, blancos, pobres, salvajes. No, es África llena de cultura, llena de riquezas y llena del deseo de colaborar, de cooperar. Y yo creo que los que lo están viendo con los ojos, como dijo la doctora, son los chinos. Sí. Ahí está Brasil. Y peligro con los chinos, peligro porque están invadiendo el continente. Imagina si la otra vez me encuentro con un chino hablando árabe, un chino que ya habla, aunque lo habla de una manera que me dio mucha risa, pero es que están en toda. Y Brasil también está entrando. Y yo creo que México tiene mucho que ganar. Y esto que está haciendo la UNAM, con la apertura de esta gran programa que ahora hay, más esperamos que haya otros muchos días en el futuro. Por supuesto. ¿Sí? Eso va a hacer que México empiece. Hasta ahora hay 8 embajadas africanas en México. Se está intentando hacer una buena cooperación tanto en el ámbito cultural como en el ámbito económico entre ellos y las embajadas que hay. Y hay un buen entendimiento y siempre lo estamos diciendo, México, váyanse a África, busquen África. Y estamos intentando también convencer a los africanos que vengan a México. Sí, claro, de lo que se trata justamente de estas acciones es de abrir las puertas, de romper fronteras en todos los sentidos, de entender un poquito ese futuro, ese pasado para estar bien plantados. Y en el caso saharaui, por ejemplo, bueno, tenemos solamente ciertas relaciones de becas y turismo. Hemos llevado más de 500 mexicanos a visitar a nuestro pueblo. Pero usted sabe, todavía tenemos ahí un pequeño problema con nuestros vecinos marruecos, pero nosotros ya tenemos preparado un documento de 600 páginas para la reconstrucción del Estado saharaui. Y hay una lista de países. En esa lista está México.
pues que sigue la estando infraestructura presente. mexicana, la experiencia energética mexicana, la experiencia legislativa mexicana. Yo siempre digo, un ingeniero mexicano y un ingeniero, por ejemplo, francés, saben lo mismo. Así Matemática es 2 más 2, 4, pero hay una cosa, el ingeniero mexicano es más simple, y más cercano, más hermano. Exacto. Si nos llevamos un ingeniero francés, cree que va a sus esclavos. Pues, hay que poner Esa es la parar. diferencia. Pues ahí está la Entonces Nada más tenemos que quería buscar decir esa sobre relación los entre chinos. mexicanos y Sí, Sobre es muy los chinos. importante. Mire, en 1972, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, egresado de esta universidad, hizo un proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras y se dijo el Museo de las Civilizaciones Africanas, finalmente, por la diversidad de la que hablamos. Ese proyecto lo recomendó la UNESCO y un presidente senegalés lo quiso plagiar para hacer lo suyo y lo tuve que denunciar en la prensa y en la UNESCO. Y posteriormente los chinos vinieron y en lugar de respetar el proyecto del arquitecto, hicieron una pagoda china. Son cosas que parecen increíbles, que no se deben llevar a cabo, pero pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros en este Observatorio Cultural. Doctora Alicia Girón, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, maestro Eric Cámara, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, y al embajador Ahmed Moulay, por haber estado con nosotros. Corrección. La embajada saharaui está dirigida, en lugar de un embajador, soy ministro consejero encargado de negocios. Muy bien, pues muchísimas gracias por la aclaración. De eso se trata, de ir conociendo y de crear estos lazos. Pues muchísimas gracias por habernos ayudado a por lo menos poner sobre la mesa y entender y a reflexionar en torno a este grande, mágico, complejo de territorio que es África. Pues ahí está la invitación hecha a través del programa y de textos que podemos ir encontrando para ir reconociendo África y reconociéndonos también en ese continente. Y nos vemos aquí en la siguiente emisión de Observatorio Cultural. Adiós.